porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandi Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandi Yara Ñe. Estamos reflexionando el libro de Levítico y estamos mirando desde la vivencia de la fraternidad. La vivencia de la fraternidad. ¿Cómo tendríamos que vivir este elemento, ¿verdad?, de la fraternidad? Nosotros hablábamos que ya estamos en el dominio persa, ¿verdad? Desde el dominio persa entendemos que Israel vuelve a recobrar su propia libertad, tiene que ponerse en campaña y tiene que comenzar su propia vida. Pero ¿qué clase de vida? Porque nosotros tantas veces hemos repetido que la vida del judaísmo es esencialmente una vida de fraternidad, es decir, una vida de comunidad. Y eso es lo que nosotros estamos mirando como tema esencial y fundamental dentro del libro del Levítico. Lo civil, recuerden, lo civil, lo religioso, lo civil no es independiente de lo religioso. Recordemos esto, por lo menos en el libro de Levítico. Nosotros no hacemos ninguna dicotomía o separación, o la Biblia no hace ninguna dicotomía o separación. Incluso yo diría que hoy mismo nosotros no podemos dividir tanto al hombre, pensando simplemente con la iglesia, con lo que es religión allá, y dividimos. Y todo lo que es civil, ¿no? Yo lo único que estoy haciendo es una cosa civil, es una cosa laical, es una cosa que nos corresponde a nosotros. No, el hombre es indivisible de por sí, al hombre no lo podemos dividir. El hombre se encuentra, desde su propia situación en el mundo, se encuentra con todas estas realidades de las que él está viviendo. Hasta yo diría más, cuando nosotros queremos dividir al hombre, lo estamos matando. Cuando nosotros queremos dividir al hombre de acuerdo simplemente a algunos aspectos de su propia vida que tienen que ir en forma mancomunada, que tienen que ir en forma de comunidad justamente, ya que estamos en el tema de la comunidad, no podemos separarlo, no podemos separarlo. Al separar en el aspecto religioso al hombre, nosotros le estamos mutilando. Al separar el aspecto de una relación con Dios, de una relación con los hermanos, etc., estamos mutilando al hombre. Siempre tenemos que pensar de una forma positiva este relacionamiento, porque este relacionamiento es lo que nos va a llevar después a formar verdaderas comunidades. Entonces decíamos que lo civil no es independiente a lo religioso, por el contrario, ambos son elementos que constituyen la comunidad. Ambos son elementos que constituyen a la comunidad, tanto el aspecto de la curación, ¿verdad?, tanto ese aspecto, como también el otro aspecto que nosotros vemos, que sería el pueblo reunido en forma de una comunidad cultural convocada por Dios, eclesía, que viene de cajal y eclesía. Son elementos que nos hacen poner al tapete el aspecto de la eclesia o del cajal. La Biblia, el Antiguo Testamento, continuamente está hablando de la reunión, de ese encuentro. Es ante la reunión, ante el encuentro, ante todo el pueblo, que cualquiera de los patriarcas o de los profetas se pone a hablar, se pone a dirigir el discurso, se pone entonces en sintonía con la gente, se pone en sintonía con las personas que están en relación con él. Por lo tanto,
el culto comunitario, atención porque ahora hablamos de un culto que tiene que ser comunitario, es un aspecto esencial de la vida. El pueblo resucitado forma una comunidad cultural convocada por Dios. Forma una comunidad cultural convocada por Dios. Y esto no podemos olvidarlo. Por lo tanto, los miembros del pueblo están relacionados por los lazos de sangre, porque son israelitas y ellos son el hermano, a quien llama en muchas ocasiones tu prójimo, por el que se debe practicar la justicia y el respeto y darle su lugar en la comunidad. Pero sobre todo, lo que los une a Dios como quien los guía y quien debe imitar. Por esa razón, la fraternidad, la solidaridad tienen su fundamento en Dios y cada uno debe ser responsable de criticarlas. Yo soy santo como Dios es santo. Eso puede entrar y nos hace entender el aspecto comunitario, el aspecto de la solidaridad, el aspecto del fundamento. Ahora, para comprender mejor lo que es una comunidad, leamos un poquitito este artículo, ¿verdad? Que es interesante. Si se nos pregunta qué es la comunidad, podemos dar miles de respuestas. Un lugar donde se celebra la liturgia, un color de persona, comparten el trabajo y la mesa, un club social de amigables, tertulias, un tormento, la muerte del individuo. Todo esto entonces es elemento esencial para que se pueda comprender también el aspecto comunitario. Ahora, si además se nos pregunta qué es lo que la comunidad nos inspira, las respuestas son aún más variadas. Alegría, agradecimiento, oportunidad de crecer, salvación, desesperación, esperanza, amenaza. Entonces todo esto son respuestas variadas, Pero por debajo de toda esta confusión, todo esto que tenemos, hay un hecho. Estamos juntos, pero no estamos todos de acuerdo en que, por paz, ¿cuántos decido? ¿Cuántos? Estamos juntos, pero no estamos todos de acuerdo en el por qué. ¿Viste cómo somos bien complicaditos entonces los humanos? Sin embargo, solo se puede hacer comunidad si se está de acuerdo acerca de la naturaleza y la finalidad de la comunidad. Cada uno debe, por consiguiente, preguntarse ¿qué es lo que busco al estar en el hospital? ¿Cómo me comporto? ¿Qué es lo que pretendo? Muy bien, así entonces volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Estamos volviendo con Ñande Yarañé en este bloque. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué ofrece la iglesia? Estamos hablando con el grupo Vida y Esperanza. Ellos están viniendo de la parroquia San Pío X de Fernando de la Mora. Y en esta oportunidad tenemos aquí al vicario, al padre Rafael. Él es de España y estuvo mucho tiempo como párroco. Por eso que hasta yo ya me estaba confundiendo, ¿verdad? Pensaba que seguía como párroco. Entonces el padre también ya va cediendo lugar poco a poco, ¿verdad, padre? Bueno, ya. Bueno, y queremos hablar un poco contigo, Cristina, esta experiencia tuya, ¿verdad? Como madre soltera dentro de la actividad de la iglesia. Dentro de la iglesia. El Areyapoa, en este sentido, en tu comunidad. ¿Vos enseguida te insertaste o fue muy difícil dentro de tu comunidad como cristiana, como católica, vivir en la comunidad tuya? Bueno, yo, por ejemplo, viví la experiencia de la discriminación de las madres solteras, porque yo soy catequista, hace 17 años que estoy por la comunidad de la parroquia, pero como mi comunidad es San Blas. Y yo sentí un tiempo una discriminación por ser madre soltera, porque tenía que dar yo doctrina a los niños, ¿verdad? O niñas, siendo que no estoy casada, y qué ejemplo yo le voy a dar a los niños siendo yo madre soltera. ¿Pero eso quién? ¿Vos misma nomás o la gente decía? La gente. Más bien ¿Quién yo soy yo para dar doctrina a los chicos, verdad? Y me sentía, como también dijo mi compañera, ¿verdad? Que cuando en el tiempo del bautismo de mis chicos, de mis hijas, pues yo hace muchos tiempos fui ya madre soltera, también me discriminaba de ser que soy madre soltera y que tengo que sí o sí buscar un matrimonio para los padrinos de mi hijo. Pero es una gran equivocación también, yo encuentro en ese sentido, porque yo, por experiencia que tengo, por dos matrimonios que elegí para los padrinos de mi hijo, no me sirvieron, tanto en espiritualmente. No me sirvieron. Como tiene que ser, ¿verdad? La función del padrino, de los padrinos, de acompañar, ¿verdad? De acompañar en más de momentos más difíciles que nunca estuvieron en las buenas ni en las malas, como se dice, ¿verdad? Como compromiso de padrino.
por eso digo yo también que es una gran equivocación también de la iglesia, ¿verdad? Que tienen que piden ahora que sean matrimonio siendo una madre soltera, ¿verdad? Para un sacramento, ¿verdad? Yo tengo varios, ¿verdad? Pero entre todo eso me sirvió uno que es buen soltero, gracias porque le conocieron a esa persona, nomás me aceptaron ser padrino de mi hijo, ¿verdad? Y me sirve ese y un matrimonio, pero es una gran equivocación también, ¿verdad? Que una gente nos echan de lado siendo madre soltera y no saben los valores que nosotras mamás solteras tenemos más por nuestros hijos y también por los demás. O sea, de luchar, de pelear, de llevar adelante sí, sola incluso. Yo tuve 5 hijos, ¿sabes? Yo tengo 8 hijos, pero 3 angelitos y 5 vivos. Sí. Y sola yo le crié a mi hijo. Yo no tuve otra pareja por mi hijo, luego no me gustaba lo tener. Claro. No, porque demasiado yo le amo a mis hijos porque no quiero otra persona que le venga a maltratar a mi hijo, a mi familia, ¿verdad? Entonces yo siempre luché sola, no tampoco tan sola porque mi mamá vivía en esos tiempos, ¿verdad? Pero ahora más grande, y ahora sí. Pero ahora tus hijos ya son todos grandes. Ya soy abuela y todo, ¿verdad? Pero sí. Igual yo lucho. Lucho. Claro. Bueno. Para corregir, Sugar. Ese. Dice que las madres solteras son más exigentes con su hijo, ¿cierto, Bea? Cierto, eso. Ambas eres, Bea. Y porque está también sola y hace papá y mamá. Claro, somos las dos cosas al mismo tiempo. Claro. Por eso. Claro. Y dice que son mejores catequistas también. ¿Por qué eso? Y porque yo por ejemplo, por experiencia le tengo cada vez más cerca a Dios y me da esa fortaleza que yo pueda luchar y dar lo que yo puedo dar a mis semejantes. Claro. O sea, desde ahí surge esa fuerza y confianza en Dios. En Dios. Ya que no hay menos de quiere, entonces... Y él es mi marido, como Dios. dice mi compadre. Tu compadre te dice así. Mi compadre dice así, pues él dice, yo no me casé, pero yo me casé con la Virgen María, dice, porque es legionario. Y entonces en eso nomás va a ser que uno, no porque una madre soltera no va a poder salir adelante o acercarse a Dios, ¿verdad? Porque mucho también hay que a motivo del problema que tiene, no se acerca a Dios. Claro. Y uno tiene que acercarse. Yo en este grupo hace poco nomás me integré, porque tengo una hija que es madre soltera también. Y para que ella se integre también, le empecé yo. Y ella empezó a irse y ahora no podía por motivo de las criaturas nomás. Pero sí que se va a ir, debe insistir ahora. Pero le gusta ya ella asistir. Pero como le digo, yo aprendí en esto, todos estos 2 veces que me fui ya, me sirve bastante lo que estamos viviendo. Ya. Perla, y contigo, ¿cuál es tu experiencia en este sentido? ¿Vos te sentiste un poco rechazada por la comunidad, por la sociedad, o cómo vos te sentís dentro de esta experiencia tuya? Y la verdad que sí, muchas veces uno siempre se siente rechazada, ¿verdad? O que la gente no se la acepta fácilmente, ¿verdad? En el grupo o en la iglesia misma muchas veces, no porque ella es madre soltera, ¿verdad? No porque tiene hijos así fácilmente, dicen a veces, ¿verdad? En tu caso, vos, ¿cómo estás, Perla? Ahora estás dentro de tu comunidad ahí en San Pío X. Y gracias a Dios, bien. Siempre trabajando, activando también ahí. En otro grupo también, ¿verdad? En un grupo misionero, ¿verdad? Y ayudándoles también a compartir con mis hermanas de vida y esperanza. Claro. Fanny, en este sentido, ¿te parece que verdaderamente entonces las madres solteras, ¿verdad?, pueden hacer mucho bien dentro de su comunidad, dentro de la iglesia, si es que asume esa realidad, si es que se acerca también y trabaja con las otras, ¿verdad? O sea, o con los otros que están dentro de la comunidad cristiana? Yo creo que sí, que juntas podemos hacer muchas cosas porque tenemos experiencias parecidas, ¿verdad? Porque uno pues no piensa pasar por las cosas que pasó, ¿verdad? O sea, pasaron por A o por B motivo y
no por eso vos tenés que quedarte con el pasado, ¿verdad? Y yo creo que muchas madres, viendo nuestras experiencias, pueden darse cuenta de que en la iglesia sí hay un lugar para nosotras, que todo depende de nosotros, de abrir nuestro corazón, de acercarnos a los sacerdotes a pedir el perdón, ¿verdad? Confesarnos, porque es importante conversar un poco para alivianar ese peso que uno llevamos, ¿verdad? Todos debemos confesarnos. Yo pensaba antes que, ¿por qué yo tengo que confesarme con un ser humano? Yo decía, ¿verdad? Hasta que le conocí al padre Juan y con él sí me confesé como de 100% y sentí un alivio al cuando él me dijo, te absuelvo de tus pecados, ¿verdad? Y después ya es constantemente que me acerco para algo que me pone mal, ya me acerco, ¿verdad? O sea que no es malo confesarte y tampoco es malo ser madre soltera. Nadie te va a juzgar por lo que vos has hecho. Al contrario, vos tenés que darte cuenta que vos sos un ser humano valioso, que optaste por la vida de ese chico, porque hay muchas personas que optan por otro lado, por abortar, ¿verdad? Que es mucho más fácil para unas cuantas personas. Y yo creo que no. Es duro, sí, sola criar a un hijo, ¿verdad? Es muy duro, pero la satisfacción es tenerle a tu hijo contigo y también demostrarte a vos misma que vos sos un ser humano valioso y amadísimo por Dios como cualquier otra persona. Sí. Padre Rafael, usted con este grupo, ¿qué sueña verdaderamente del aporte que ellos pueden dar a su comunidad como madres solteras dentro de las actividades, ¿verdad?, que realizan allí en San Pío X? En primer lugar, las pocas que aún son, pues se están reiniciando, están muy comprometidas con la parroquia, ¿eh? Por ejemplo, pueden decir, vayan diciendo en qué están comprometidas rápidamente, además de mamás solteras del grupo. Yo estoy como catequista los domingos y estoy en grupo misionero, Corazón Misionero, y también estoy en el grupo de Vida Esperanza. Fanny también está. Hace poco terminé un curso de liturgia. Está muy comprometida. En el grupo de liturgia y estoy también en Corazón Misionero y en Vida y Esperanza. O sea que se puede hacer la parte de la liturgia. Antes decía, no, esa es una madre soltera, ¿cómo se va a subir ahí a leer la lectura? Padre, te cuento una mala experiencia que pasé al comienzo, que sí, eso casi me hizo salir de la iglesia, pero después hablando con el padre Rafa y con otros sacerdotes me hicieron sentir mejor. Me dijeron que no podía subirme a leer la lectura. Sí. También me dijeron que no podía hacer la presentación de los dones del pan y el vino porque era una persona indigna, ¿verdad? Y ahí sí dije yo, no. Vos dijiste una frase que dijo el Papa Francisco. ¿Cómo dijiste? Que hay muchos jueces, algo fiscales así, de la fiscales de la fe. Sí. Me gustó esa frase. Sí, y eso se me quedó grabadísimo. O sea que todo el mundo, y sin embargo sabemos bien que el Evangelio, claro, o sea, dice, bueno, levántate, yo tampoco te condeno, levántate y recomienza tu vida, ¿verdad? Pero todos nos ponemos como fiscales, y los fariseos entonces, Señor, yo no soy como ese, yo no soy, yo cumplo esto, yo cumplo aquello. Sí. Justamente por eso, Padre, dije yo no. Yo sí tengo una familia, no tengo un esposo, pero tengo mis hijos y yo soy su mamá y somos una familia, ¿verdad? Entonces ahí le dije a la persona que claro que yo soy digna porque yo tengo una vida, ahora una vida buena, ¿verdad? ¿Y por qué no voy a poder ser digna de llevar el pan y el vino con mis hijos? Porque cuando eso fue, nos tocó la misa del grupo, ¿verdad? Yeah. Y ahí después... Por suerte ya me pasó ese enojo y empezamos otra vez. Muy bien, así entonces estamos con el grupo de Vida y Esperanza de la parroquia San Pío X, con este grupo tan interesante que reúne a las madres solteras. Me parece que es un acompañamiento, así como el Papa Francisco también siempre nos dice que es importante una iglesia en salida, una iglesia que busca verdaderamente a las personas que necesitan. El Evangelio de Lucas es muy exigente en este sentido cuando se acerca el fariseo y el publicano a rezar, ¿verdad? El fariseo que dice, yo que soy el puro, yo que hago todo bien, yo todo bien, y no soy como este encima, como echándole el dedo y le dice, este que es un pecador, este que esto que aquello. No, evidentemente que tenemos nuestros errores, tenemos nuestros pecados, podemos cometerlos.
Eso es muy humano. Lo importante es lo que el Señor nos dice. En la medida en que nos acercamos, nos arrepentimos, ahí entonces yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Es decir, recomenzar. Tampoco es viva la pepa, ¿verdad? Sino que es un recomenzar de nuevo y con esa energía y con esa fuerza. Y uno va aprendiendo y puede donar tantas cosas, ¿verdad?, a los demás. Muy bien, así entonces volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Queridos amigos, seguimos reflexionando con Ñande Yarañé. Estamos mirando los temas teológicos que nos presenta el libro del Levítico. Vamos a mirar un poco el tercer elemento dentro de la comunidad. El primero, el trasfondo histórico que fuimos mirando, cómo se van denunciando ciertos aspectos, ¿verdad?, de los robos, los cojos, los enfermos, etc. Luego estábamos mirando la vivencia comunitaria, donde el centro es verdaderamente ese compartir la propia vida. Y hay un tercer elemento dentro de la comunidad que es la preocupación por los pobres. Preocupación por los pobres. Y estamos en el Levítico, estamos en el libro del Antiguo Testamento y ya hay una preocupación por los pobres. Quiere decir que eso no es simplemente una preocupación del Nuevo Testamento, sino que es una preocupación de todo este enjambre, digamos, este enjambre de reflexión teológica, este enjambre de una propuesta de vida espiritual. ¿Cuál es la preocupación por los pobres? La santidad no se reduce al ámbito cultural, individual o comunitario. No se reduce entonces la preocupación por los pobres. Entonces yo no puedo reducir a ciertos puntitos simplemente, perdiendo el gran horizonte de la preocupación por los pobres. Nos está indicando que siempre tiene que haber mayor respuesta, mayor exigencia también, ¿verdad?, hacia las personas, hacia aquellos que necesitan. En este sentido, el amor al prójimo debe traducirse en obras concretas y bajo esta perspectiva no perder de vista a los más necesitados. No se pueden perder de vista entonces a los más necesitados. El amor al prójimo debe traducirse así en cosas bien concretas y bajo esta perspectiva es la que nosotros tenemos que trabajar. Y eso es lo que el libro de Levítico nos quiere transmitir, ¿verdad? Una preocupación por los pobres, Batecobain, Yarecobain, y ciertamente que sí, ¿verdad? Y entonces aquí el libro de Levítico te dice no perder nuestro horizonte, no ir detrás de cosas falaces, de cosas
que no tienen sentido o de cosas peor todavía, que simplemente nos encierran en nosotros mismos. Recuerden que el afán, el deseo, por ejemplo, del dinero, entonces yo me endioso con el dinero. ¿Qué es lo que hace esa situación de ir detrás del afán del dinero? Y lo que hace es sencillamente ensimismarte, preocuparte excesivamente, ir detrás de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Te olvidas de todo lo que te rodea. Comenzando luego por tu misma familia. Te olvidas de tu esposa, de tus hijos. ¿Por qué? Y porque yo en este momento estoy ocupado en producir. Estoy en este momento preocupado de hacer cosas, que funcione mi empresa, que funcione lo que tengo. Y en ese sentido, tu gran empresa y la más importante, que es tu familia y tus hijos, lo dejas de lado. Por eso, justamente te dice, el amor al prójimo debe traducirse en obras concretas. El amor al prójimo. Obras concretas. No es simplemente decir, yo te amo, yo te quiero o lo que sea, sino que aquí tiene que haber una presencia, tiene que haber el aspecto afectivo, ¿verdad? Ahora, el amor al prójimo debe traducirse en otras obras concretas y bajo esta perspectiva no perder de vista a los más necesitados. Bajo esta perspectiva, no perder de vista a los más necesitados. Los pobres, viudas, huérfanos, extranjeros, por lo menos privilegiados de la sociedad nuestra, ¿verdad? De esa sociedad, en este caso, ¿verdad? En el libro de Levítico es de la sociedad israelita, pero hoy en día, aplicando a nuestra realidad, es de nuestra sociedad. Pobres, viudas, huérfanos, extranjeros, son los menos privilegiados, son los dejados un poco de lado, es decir, que vengan de comunidad, sino que nos falta un compromiso. Tal vez yo no diga nada, ¿verdad? Pero la indiferencia es lo peor, ¿verdad? Porque mata a la persona. Es decir, vos no existís para mí. Pero dice la indiferencia. Hago hipogribeina. Cuando yo digo que vos no existís para mí, vos te quedás de lado, no existís. Los pobres, las viudas, los huérfanos y extranjeros son los menos privilegiados de la sociedad israelita. Los libros de la Sagrada Escritura continuamente hacen referencia a ellos, con una participación preferencial de parte de Dios. Una participación, es decir, como que Dios toma el asunto, ¿verdad? Dios se pone al frente de esta situación. Por lo tanto, parte de Dios exhortando al pueblo a considerar sus condiciones y a ayudarlos. Y así entonces es Dios mismo, ¿verdad?, el que toma el asunto, el que entra dentro de esta situación. Hay una parte preferencial de parte de Dios, donde se exhorta al pueblo a considerar sus condiciones y a ayudarlos. Pero es Dios, ¿viste? Es Dios. Dios no se olvida, Dios no es que nos deja de lado, sino que justamente se pone. Siempre es un Dios que se pone al servicio de su pueblo. ¿Se acuerdan que en otra oportunidad estuvimos hablando, hicimos la diferenciación entre un Dios cristiano, un Dios católico verdaderamente, un Dios bíblico, mejor yo diría, para no hacerlo muy sectorial? El Dios de la Biblia, el Dios que se ha revelado, es un Dios que acompaña, ¿viste? Que tiene preferencia, que está al lado de su pueblo, al lado de su gente. Los libros de la Sagrada Escritura, por eso la Biblia, hacen referencia a la preocupación en este sentido por los pobres, de Dios por los pobres, Dios por los pobres. Y entonces esto hace que tenga una parte preferencial de Dios mismo hacia los más necesitados. Y nosotros comparábamos con ese Dios masónico, ¿verdad? O sea, de los masones que hablan de Dios y ellos piensan que porque hablan de Dios dice que hay compatibilidad, o sea que no hay diferencia, todo es igual, dice, todo es igual entre el catolicismo, entre la Biblia y el Dios nuestro. Dijimos que no, pero no porque los curas, el Papa, la Iglesia no le quiere a ese grupo, lo que sea. No, el asunto es que
en la definición de quién es Dios para la Biblia es totalmente diferente de la definición de lo que te dice uno de estos grupos, de las logias, etc., ¿verdad? Ellos directamente dicen de un Dios arquitecto, es decir, un Dios aristotélico, o terereja eño, que no se involucra, ¿verdad? No se involucra con el aspecto bien cristiano, ¿verdad? O con el aspecto del mundo. Sin embargo, el Dios de la Biblia es un Dios histórico, es un Dios que entra, la encarnación, por ejemplo, ¿verdad? La encarnación es un Dios que se involucra, que entra en la realidad del hombre. Y aquí justamente nos está hablando también de ese aspecto preferencial de parte de Dios que exhorta, ¿verdad?, a su pueblo, y también Él comienza a ayudar y a sacarlos de esa situación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Estamos volviendo, queridos amigos, con Ñandeyarañe. Estamos reflexionando sobre uno de los temas muy importantes, elementales, desde el libro del Levítico, el aspecto de la comunidad. Nosotros ya hemos recordado y ya hemos hablado, ¿verdad?, que el tema de la comunidad de por sí es un tema esencial dentro de toda la Biblia. El libro del Levítico se preocupa mucho, ¿verdad?, y es la preocupación por los pobres como un tercer elemento dentro de la comunidad. El segundo elemento era la vivencia de la fraternidad. Fraternidad es esencial y el primer elemento era ese trasfondo histórico, cómo se da ese camino de liberación, que apunta, ¿verdad?, a un volver, a un trabajar juntos, a un estar juntos. El aspecto histórico, sobre todo del trasfondo histórico, de por sí, siempre la Biblia ha sido un libro de comunidad. El judaísmo después, recordemos que el judaísmo nace como judaísmo después del exilio. Después del exilio el judaísmo le llamamos judaísmo. Es decir, que antes del 586 no le podemos llamar a un judaísmo. ¿Cómo se le llama? Y podemos decir la religión de Israel, le podemos llamar. O si queremos podemos llamarle el hebraísmo, si ustedes quieren llamarlo así, ¿verdad? Pero el judaísmo de por sí nace con la tribu de Judá y un poco la mezcla de un pequeño grupo, resto de la tribu de Benjamín. Son los dos únicos que después van al exilio. Los otros, que ya habían desaparecido en el 721 con la invasión de Asiria, con la desaparición de Samaria, lo único que queda en ese resto ya se llamarán samaritanos, justamente, que ya son despreciados después incluso por estas otras tribus, que son las de Benjamín y son las de Judá. ¿Por qué? Porque ya no son puros, ¿verdad? Bueno, este es un poco el aspecto histórico, el trasfondo histórico. Pero es aquí en el trasfondo histórico donde encontramos que nace el aspecto bastante comunitario. ¿Qué significa el aspecto comunitario entonces aquí dentro de la Biblia que tenemos que considerar y que el Levítico nos presenta como su fundamento y como una teología esencial? Que justamente el judaísmo al nacer, posterior al exilio, ellos en su reflexión se dan cuenta por qué nosotros fuimos al exilio, por qué caímos en esta debacle, por qué caímos en esta situación tan negativa. Y justamente ellos encuentran porque nosotros vivíamos patijaño, cada uno por su cuenta, cada uno hacía lo suyo, ¿viste? Y entonces ahí comienza a reflexionar el judaísmo y dice, no, aquí nosotros necesitamos considerar verdaderamente nuestra religión desde un aspecto comunitario. El judaísmo es por esencia, es comunidad. Y nosotros los cristianos, que somos los hermanos menores, como dice el documento de la Iglesia, al hablar del judaísmo, ¿verdad?, los judíos son, dice, nuestros hermanos mayores en esta revelación y en este descubrimiento de Dios en su historia, y nosotros como seguidores, donde nosotros encontramos y decimos, aquí verdaderamente se ha realizado el plan de salvación que Dios había prometido a su pueblo en Jesucristo, descubrimos y seguimos el elemento comunitario como el elemento esencial. Si ustedes quieren, lean mucho más Hechos de los Apóstoles, pero Hechos de los Apóstoles desde un comienzo nos habla de comunidad. Se reúnen en comunidad, rezan en comunidad, ponen todos sus bienes, es decir, para que no existan los pobres. Aquí dentro de los tres elementos, este es el aspecto histórico, ¿verdad?, el trasfondo histórico de dónde surge. Pero después nosotros miramos que justamente el compartir la vida, ahí está el segundo elemento, pero que ya le tenemos en el libro de Levítico, el aspecto de la fraternidad, el compartir, el dar, el poner a disposición de todos los demás. Nadie dice pasaba necesidad. ¿Por qué? Porque todos lo ponían al servicio, ¿verdad?, de los hermanos. Y luego tenemos ese tercer elemento y que nosotros estamos
también hablando, estamos diciendo, ¿verdad? Que es la preocupación por los pobres. La preocupación por los pobres quiere decir el oído atento, el ojo que se abre ante la necesidad del hermano y después el espíritu mismo, ¿verdad? De la vida del hombre, del corazón, del misericordioso ante la necesidad de esa persona que está en situación precaria. Y por eso nos hablaba de los pobres, las viudas, los huérfanos. Continuamente la Biblia nos habla de estos elementos. Son las personas con quienes tenemos que tener mayor sensibilidad, dice, ¿verdad? Bueno, eso no es que nosotros lo perdimos, por lo menos dentro de la teología profunda del Nuevo Testamento. No, jamás. Al contrario, se lo va perfeccionando, se va insistiendo con mayor razón. Ahora, todo lo que significa la parte práctica, todo lo que significa para nosotros como cristianos bautizados, el ponerlo en práctica, bueno, ese sí que ya es otro cantar, ¿verdad? Ese ya es otro cantar. Tenemos que mirar y tenemos que evaluarnos. Eso ya es entrar en nuestra propia conciencia y decir cómo nosotros nos relacionamos con la gente. El aspecto de la fraternidad por una parte y el aspecto, ¿verdad?, de la preocupación por los pobres, de un trasfondo histórico que nos muestra la Biblia, que ante una acción tan difícil o una situación tan difícil que había vivido el pueblo, ahora entonces en su reflexión dice, no, nosotros tenemos que vivir en comunidad, tenemos que vivir mucho más unidos. Y bueno, seguimos un poquitito este aspecto preferencial, ¿verdad?, de Dios según la Biblia, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, en el Éxodo 22, 20, 23. Vamos a mirar un poco algo que nosotros ya habíamos reflexionado, el Éxodo 20, que nos hablaba de este aspecto de los pobres que tenemos que cuidar, 20, 22, y después también en el 23. Si unos hombres se pelean y uno de ellos atropella a una mujer embarazada y le provoca un aborto, sin que sobrevenga ninguna otra desgracia, el culpable deberá pagar la indemnización que le imponga el marido de la mujer, y el pago se hará por arbitraje. Bueno, pero es el 20, perdón, tiene que ser así. Dijo el Señor a Moisés, di a los israelitas, ustedes han visto que yo les hablé desde el cielo. No se fabriquen dioses de plata o de oro para ponerlos a mi lado. Este es entonces de la preocupación que tiene Dios con respecto a su mismo pueblo, desde dónde nosotros vamos a mirar y desde dónde nosotros vamos a ayudar a los demás. Y bueno, entender que es un Dios que acompaña, es un Dios que siempre está con su pueblo. Yo mismo estoy con usted. Entonces, incluso en otro pasaje nos dirá, mirá que ustedes también fueron esclavos, ustedes sufrieron. Entonces, entonces ahí, porque lo sufrieron en propia piel, no porque ahora están bien, se van a olvidar de los pobres, de las viudas y de los necesitados. Volvemos enseguida con más en The Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando estos temas teológicos tan interesantes del libro del Levítico. Estamos hablando de estos tres, ¿verdad?, temas principales. Y aquí hablamos del pecado de expiación y luego estábamos hablando de la comunidad. Y esta comunidad dividida de nuevo en tres aspectos. El por qué. Hay un gran amor, digamos, hacia la comunidad, que es por un contexto también histórico, bien concreto, un trasfondo histórico en que el pueblo ha sufrido. Es la comunidad de Israel que comprende, ¿verdad?, la familia, la aldea del campo, la ciudad, el campo militar, o sea, todo lo que implica esta formación. Este es el trasfondo histórico. Incluso después, cómo se le exige a Israel, pero es una exigencia intrínseca que sale de adentro porque la comunidad, ahí está, la comunidad que ellos viven es un lugar donde se realiza la planificación del hombre. Ellos viven mucho en comunidad, no son individualistas, no tienen esa mentalidad. Recordemos también, geográficamente también podemos poner aquí dentro del aspecto histórico, donde se necesita verdaderamente la solidaridad. Ustedes recuerdan en otro pasaje cuando hemos estudiado principalmente en el libro del Génesis, que nos hablaba directamente de el pueblo, ¿verdad?, que necesitaba, dice, de la solidaridad, o sea, la aldea, la tribu que necesitaba ser solidaria porque ellos vivían por el desierto. Y entonces, cuando uno va caminando por el desierto, imagínense, uno llega a un lugar, tiene sed, tiene hambre, lo que sea, entonces el otro le socorría. Entonces, todos estos aspectos son muy importantes. No es que cada uno ya se podría autoabastecer, ¿verdad?, sino que siempre había necesidad del otro. Siempre había necesidad del otro. Yo eso pensaba, ¿verdad?, y decimos en nuestro ambiente, aquí en nuestro ambiente, en Yandego Avellare Copa, tenemos árboles, agua, frutales. Entonces uno, antes era mucho más todavía, ¿verdad?, uno caminando.
encontraba por el camino, podía comer naranja, mango, lo que uno quiera, ¿verdad? Sin embargo, allá es desierto, uno no encuentra nada por el camino. De ellos iba a beber solamente arena, sol. Y entonces, el llegar a la casa de alguien, el llegar al campamento de alguien, eso era un oasis verdaderamente. Y entonces la necesidad y la solidaridad era un aspecto fundamental, y la Biblia eso te lo describe continuamente. Y este es el trasfondo histórico, el trasfondo de un pueblo, el trasfondo de cómo ellos se manejaban, de cómo ellos vivían, de cómo ellos se relacionaban entre sí. Y después la vivencia de la fraternidad. Aquí también viene un segundo paso, la fraternidad, es decir, esa necesidad de compartir. Incluso el aspecto civil, decíamos que no iba separado absolutamente de lo religioso, sino que ellos van viviendo juntos, van colocando juntos estos dos aspectos, ¿verdad? Y después, de una forma más centralizada, podemos decir, la preocupación también por el pobre, ¿verdad? Porque el pobre quedaba muy indefenso en esta sociedad. Entonces, tenían que preocuparse. Y viste que estas son legislaciones posteriores. Son legislaciones que ellos van tomando consideración de la realidad en que está viviendo la persona, la realidad que está viviendo el pobre, la realidad que está viviendo ese que está allí, pobre, viuda, que no tiene nadie que le pueda socorrer, o ese pobre, decíamos, ¿verdad? Ese huérfano, la misma cosa, ese extranjero que no tenía todas las posibilidades para salir adelante. Entonces, alguien tenía que estar echando ojo y alguien tenía que estar ayudando. Bueno, vamos a continuar algo más, lo que nos dice una característica particular también del Código de Santidad es que tiende a las generalizaciones. No hace una lista de quiénes son los necesitados de la sociedad, es decir, no los enumera como una lista anteriormente, sin embargo, los tiene en mente al tomar medidas que los ayuden en sus carencias. ¿Viste? Entonces, ellos lo tienen ya casi insertos en su pensamiento, no hace falta hacer una lista para recordar, sino que es porque conocen de la situación, conocen y viven esa situación. Por ejemplo, no solamente los pobres y forasteros podían aprovechar lo que quedaba de la cosecha, esto es interesante, sino también las viudas y los huérfanos, porque saben que es necesario. Viudas y huérfanos, ¿quiénes les ayudaba? ¿Cómo hacían? ¿Cómo hacían para vivir? Y esto yo algunas veces, y eso como sacerdote les digo porque a mí me gusta, al llegar a una parroquia o a algún lugar donde me designan para trabajar, normalmente hago las visitas a las familias, a las casas, la bendición, la visita a las familias, a las personas. ¿Y qué es lo primero que uno descubre? Y bueno, uno va descubriendo ahí en tu lugar donde estás trabajando que hay pobres, que hay viudas, que hay ancianas, que hay enfermos, que hay niños, que hay huérfanos, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Hoy también podemos decir que hay drogadictos, estos son también pobres personas, o que hay alcohólicos, estas también son pobres personas. Entonces en la visita que uno va haciendo, ¿verdad? Iba conociendo a las personas y a las familias. Y bueno, ¿y qué hacemos, verdad? Depende de ella, sabe, por lo menos, mira en qué realidad estás metido. Yo estuve trabajando ahí en una parroquia muy interesante y descubrí a muchísimos ancianos que incluso, o ancianas principalmente, que ya no se podían levantar, que estaban en la cama. Entonces a quienes se les lleva la unción de los enfermos, se les lleva la comunión, pero ¿saben qué es lo que más me dolía? Es que muchas veces los hijos, no porque no querían también, no les podían atender durante el día o durante la tarde, porque Juan no va a poder, porque son los únicos que trabajaban. Y la pobre viejita quedaba en la cama sin poder levantarse. ¿Quién les atendía y quién le pasaba un plato de comida a esas pobres ancianas? Y justamente los vecinos. Y algunas veces era otra más o menos viejita, pero que por lo menos caminaba todavía, iba y venía de aquí para allá, ¿verdad? Entonces, esto nos hace pensar, y esto es el Texacuá, ¿verdad?, que nos está diciendo el libro de Levítico. Y nos llama la atención, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. El Texacuá, ¿viste? El pobre, el necesitado, la viuda. Bueno,
Entonces, queridos amigos, así estamos reflexionando desde el libro del Levítico. Es un libro del Antiguo Testamento, pero este libro que nos pone las bases para nosotros, que venimos del judaísmo, somos los hermanos menores, pero así como venimos del judaísmo, también nosotros entendemos este aspecto de la solidaridad, este aspecto de un Dios que se encarna, que se abaja y que llega a los demás, pero Dios llega a través de nosotros. Me despido de ustedes y volvemos con nuestro curso bíblico próximamente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y volvemos con Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por